Un saludo, el día de hoy vamos a trabajar máximos y mínimos relativos y vamos a ver cómo calcularlos. Para esto, si nos fijamos en la superficie que tenemos acá, aquí tenemos dos puntos máximos. El punto máximo que está un poco más abajo le llamamos máximo relativo o local y el punto máximo que está más arriba de toda la superficie le llamamos máximo absoluto o global. Lo mismo pasa en la parte inferior. Tenemos aquí un punto mínimo y aquí otro punto mínimo. El que está un poco más arriba le llamamos mínimo relativo o local y el que está más abajo de toda la superficie le llamamos mínimo absoluto o global. Ahora fijémonos en la superficie que tenemos aquí, que es un paraboloide circular. ¿Qué pasa en el punto máximo? Si ustedes intentan determinar la derivada parcial de la función con respecto a y, que sería la pendiente en este punto, resulta que como es una línea recta, en este punto nos da igual a 0. Y si intentamos calcular la derivada parcial de la función con respecto a x en este punto, que sería la pendiente en esta dirección, también nos daría igual a 0. Eso significa que las derivadas parciales son iguales a 0 en un punto máximo. Y lo mismo ocurre en un punto mínimo. Si aquí intentamos hallar la derivada parcial de la función con respecto a y, esta nos da igual a 0. La pendiente aquí es 0. Y si intentamos calcular la derivada parcial de la función con respecto a x, la pendiente en este punto, en esta dirección, también va a ser igual a 0. Eso significa que en un punto mínimo y en un punto máximo las derivadas parciales son iguales a 0. Veamos qué pasa con la derivada direccional. Yo sé que la derivada direccional de la función evaluada en un punto x, y es igual al producto punto entre el gradiente de la función producto punto por el vector unitario en la dirección que yo deseo determinar la pendiente. Pero, ¿qué es igual el gradiente de la función? El gradiente de la función no es más que la derivada parcial de la función con respecto a x en y, más la derivada parcial de la función con respecto a y en j. Esto estamos haciendo producto punto por el vector unitario en la dirección que queramos determinar esta derivada direccional. Pero como nosotros sabemos, en un punto mínimo o en un punto máximo las derivadas direccionales son iguales a 0. Así que aquí la derivada con respecto a x nos va a quedar 0i y la derivada con respecto a y nos va a quedar 0j. Producto punto por el vector unitario. Y este producto punto nos va a dar igual a 0. ¿Eso qué significa? Que no solo las derivadas parciales son iguales a 0 en este punto, sino que cualquier derivada direccional también es igual a 0. Eso podemos graficarlo aquí. Tenemos aquí que la derivada parcial de la función con respecto a y es igual a 0, pero también la derivada parcial de la función en este punto con respecto a x también es igual a 0. Y la derivada direccional en cualquier dirección en este punto también es igual a 0. Cualquier pendiente en cualquier dirección en este punto es igual a 0. Esto nos va a ayudar a determinar los máximos y mínimos relativos o locales. Ahora vamos a ver el procedimiento para hallar máximos relativos, mínimos relativos o puntos de silla. Entonces, este es el procedimiento para hallar esos puntos críticos. Primero, hallamos las derivadas parciales de la función. Derivada parcial de la función con respecto a x y derivada parcial de la función con respecto a y. El segundo paso sería igualar a 0 estas derivadas parciales que acabamos de calcular y con eso vamos a hallar los puntos críticos. Luego, como tercer paso, hallamos las derivadas parciales de segundo orden. La segunda derivada parcial con respecto a x, la segunda derivada parcial con respecto a y la segunda derivada cruzada. Posterior a ello, calculamos el determinante que le representamos con esta letra D, que también se le llama discriminante o hessiano de la función. ¿Cómo hallamos este determinante? Nos tocaría colocar aquí un determinante. Aquí colocamos la derivada segunda con respecto a x y aquí la derivada cruzada.
Abajo la derivada cruzada y aquí la derivada segunda con respecto a y. Para resolver el determinante multiplicamos en cruz. Sería la diagonal principal, que sería la derivada segunda con respecto a x por la derivada segunda con respecto a y, menos la diagonal secundaria. Como ambas son derivadas cruzadas, le podemos escribir simplemente como una derivada cruzada elevada al cuadrado. Ustedes, si no se acuerdan, pueden escribir este término o si no, aplicar directo esta fórmula para hallar el determinante. Una vez hallado el determinante, ya podemos concluir. Si el determinante es mayor a 0 y la derivada segunda con respecto a x también es mayor a 0, entonces tenemos un mínimo relativo o local. Si el determinante es mayor a 0 y la derivada segunda con respecto a x es menor a 0, entonces tenemos un máximo relativo o local. En cambio, si el determinante es menor a 0, tenemos un punto de silla. Y si el determinante es igual a 0, entonces no podemos concluir y tenemos que buscar otra forma de ver qué pasa en ese punto crítico. Procedamos a aplicar estos pasos al ejercicio que tenemos acá abajo. Me dice, determine y evalúe los puntos críticos de la función z igual a menos x cuadrado menos y cuadrado más 4. Entonces vamos a seguir el procedimiento. El primer paso me pide hallar las derivadas parciales de la función. Entonces acá abajo vamos a escribir, vamos a hacer el primer paso. Vamos a hallar la derivada parcial de la función con respecto a x. Si derivamos nuestra función con respecto a x, la derivada de menos x al cuadrado nos quedaría menos 2x. La derivada de menos y cuadrado nos quedaría 0 y de 4 también nos quedaría 0. Ahora procedemos a hallar la derivada parcial de la función con respecto a y. La derivada del primer término nos quedaría 0, del segundo nos quedaría menos 2y y del tercer término nos quedaría 0. Ahora procedemos a hacer el segundo paso. El segundo paso me dice que iguale a 0 las derivadas parciales y halle los puntos críticos. Entonces esta derivada parcial le vamos a igualar a 0 y esta otra derivada parcial también le vamos a igualar a 0. Si de aquí despejamos x, x nos quedaría igual, el menos 2 pasaría a dividir, 0 para menos 2 nos quedaría 0. Y acá hacemos lo mismo, vamos a despejar y. Este menos 2 pasa a dividir al 0, nos quedaría y igual a 0 dividido para menos 2, nos quedaría también 0. Entonces concluimos que nuestro punto crítico es el punto de coordenadas 0 en x y 0 en y. Ese sería nuestro punto crítico. Si quieren, también hallemos cuál sería el valor en z de este punto. Podemos escribir aquí z es igual a menos x al cuadrado, sería menos 0 al cuadrado. Esto menos y al cuadrado, que sería menos 0 al cuadrado. Y esto más 4. Nos queda aquí z igual a 4. Entonces el punto crítico en el que estamos trabajando es el punto 0 en x, 0 en y, 4 en z. Que si vamos a nuestra gráfica, el punto 0 en x, 0 en y estaría aquí y 4 en z estaría acá arriba. Este es el punto crítico en el que estamos trabajando. Este es nuestro punto P. 0 en x, 0 en y, 4 en z. Ya hallamos nuestro punto crítico. Ahora procedamos a hacer el paso número 3, que me pide hallar las derivadas parciales de segundo orden. Eso vamos a calcular acá abajo. Vamos al tercer paso. Me pide hallar la segunda derivada parcial, primero con respecto a x y nuevamente con respecto a x. Entonces nos vamos a la primera derivada parcial con respecto a x, que es menos 2x. Si le volvemos a derivar con respecto a x, me va a quedar simplemente el menos 2. Procedemos a hacer lo mismo con la segunda derivada parcial de la función, primero con respecto a y nuevamente con respecto a y. Aquí tenemos la derivada con respecto a y, que es menos 2y. Si le volvemos a derivar con respecto a y, simplemente nos quedaría menos 2. Y también nos pide hallar la derivada cruzada. Entonces también vamos a hallar la derivada primero con respecto a x y luego con respecto a y. La derivada primero con respecto a x la tenemos aquí, es menos 2x. Si al menos 2x le volvemos a derivar con respecto a y, nos quedaría 0 porque no hay ninguna y. Entonces esto nos va a quedar 0. Listo, ya tenemos el tercer paso.
Ahora procedemos a realizar el cuarto paso que nos pide determinar el determinante hessiano. Entonces, el cuarto paso le vamos a escribir por acá. Nosotros queremos hallar el determinante. El determinante es igual a la derivada parcial segunda con respecto a x. Aquí la derivada parcial cruzada primero con x y luego y. Abajo la derivada cruzada primero y con respecto a x. Y acá la derivada segunda con respecto a y. Esto es igual, hacemos el producto de la diagonal principal, f segunda de x con f segunda de y. Esto menos la diagonal secundaria, que sería el producto de estas dos derivadas cruzadas, que le podríamos escribir simplemente como la derivada de xy al cuadrado. Entonces ustedes, si no se acuerdan, pueden escribir esta determinante, y si se acuerdan de la fórmula, simplemente podrían escribir esto y reemplazar para hallar la determinante. Entonces nosotros vamos a reemplazar en la fórmula para hallar este determinante. La derivada segunda con respecto a x es menos 2. Esto que multiplica por la derivada segunda con respecto a y, que también es menos 2. Esto menos la derivada cruzada de xy al cuadrado. La derivada cruzada es igual a 0, por lo tanto nos quedaría 0 al cuadrado. Y por lo tanto la determinante nos queda igual, menos 2 por menos 2 nos quedaría 4. Listo, ya estamos cerca de determinar qué pasa en este punto crítico. Para esto procedemos al quinto paso, que es concluir. Para el paso 5 nosotros tenemos que ver qué pasa con el determinante y qué pasa con la derivada segunda con respecto a x. Entonces, primero nuestro determinante es igual a 4, por lo tanto el determinante decimos que es mayor a 0. Y también vamos a ver la derivada segunda con respecto a x, este es igual a menos 2, por lo tanto decimos que la derivada segunda con respecto a x es menor a 0. Veamos en qué caso ocurre esto, determinante mayor a 0 y derivada segunda menor a 0. Sería el caso de aquí, la determinante es mayor a 0 y la derivada segunda es menor a 0, entonces tenemos un máximo relativo o local. Eso podemos concluir aquí, que pasa en ese punto crítico, tenemos un máximo relativo o local. Pero si nosotros vemos el gráfico, no solo tenemos un máximo relativo o local, sino que tenemos un máximo absoluto o global. Entonces podemos decir que por el gráfico, nosotros concluimos que tenemos un máximo absoluto o global. Justo en este punto crítico en el que estamos trabajando, 0 en x, 0 en y, 4 en z. Aquí hay un máximo absoluto o global. Ahora procedamos a resolver un segundo ejercicio similar al anterior. En la próxima clase resolveremos un ejercicio un poco más complejo que tiene 3 puntos críticos. Procedamos ahora a aplicar este procedimiento al ejercicio que tenemos aquí. Me dice determine y evalúe los puntos críticos de la siguiente función. La función ya está graficada aquí en GeoGebra y es la gráfica de un paraboloide circular que tiene en la parte inferior un punto mínimo. Este punto mínimo es un mínimo absoluto o global, viendo la gráfica, ¿no? Entonces procedamos a buscar estos puntos críticos de esta función. ¿Qué nos dice el procedimiento? Primero, hallar las derivadas parciales de la función. Eso vamos a hacer primerito. El primer paso es derivar la función primero con respecto a x. La derivada de x al cuadrado nos quedaría 2x. La derivada de y cuadrado nos quedaría 0 y de 1 también 0. Procedamos a hallar ahora la derivada parcial de la función con respecto a y. Del primer término nos quedaría 0, del segundo nos quedaría 2y. Del tercer término nos quedaría 0. Listo, ahora procedamos a hacer el segundo paso. El segundo paso me dice que iguale a 0 estas derivadas parciales y halle los puntos críticos. Entonces, igualo a 0 la primera derivada parcial y igualo a 0 también esta otra derivada parcial. Si aquí despejo x, x va a ser igual, el 2 pasaría a dividir 0 dividido para 2 nos queda 0. Y hago lo mismo acá, despejo y, el 2 pasaría a dividir 0 dividido para 2 nos queda también 0.
Entonces podemos concluir que el punto crítico en el que estamos trabajando es el punto 0 en X y 0 en Y. Podríamos proceder a verificar cuánto nos da el valor en Z de este punto. Entonces podemos reemplazar en Z, Z es igual a X cuadrado más Y cuadrado más 1. En lugar de X ponemos 0 al cuadrado, más, en lugar de Y ponemos 0 al cuadrado, esto más 1. Por lo tanto nos queda que Z es igual a 1. Entonces el punto crítico en el que estamos trabajando es el punto 0 en X, 0 en Y, 1 en Z. Podemos ver en nuestra gráfica dónde queda este punto. Entonces aquí está el punto 0 en X, 0 en y acá arriba está el punto en el que estamos trabajando, que es 0 en X, 0 en Y, 1 en Z. Es un punto mínimo solo viendo la gráfica. Eso vamos a comprobar con el procedimiento. Entonces procedemos a hacer el paso 3, que nos pide hallar las derivadas parciales de segundo orden. Me pide la segunda derivada con respecto a X. Aquí tenemos la primera derivada con respecto a X, que es 2X. Si volvemos a derivar con respecto a X, simplemente nos va a quedar el 2. Procedemos también a hallar la segunda derivada con respecto a Y. La primera nos quedó 2Y. Si vuelvo a derivar con respecto a Y, simplemente nos va a quedar el 2. Finalmente, también hallemos la derivada cruzada. En cualquier orden, podría ser primero X, luego Y, o primero Y, luego X. Entonces, la derivada primero con respecto a X nos quedó 2X. Si volvemos a derivar con respecto a Y, esto nos queda 0. Con esto ya tenemos el tercer paso. El cuarto paso nos pide hallar el determinante, o también llamado discriminante o hessiano, que tenemos aquí. Entonces procedamos a hallar ese determinante. Para hallar el determinante simplemente podríamos usar esta fórmula. Colocamos aquí que nuestro determinante es igual, copiamos lo de aquí, la derivada segunda con respecto a X por la derivada segunda con respecto a Y, esto menos la derivada cruzada al cuadrado. Entonces nuestro determinante nos va a quedar igual, la derivada segunda con respecto a X es 2, la derivada segunda con respecto a Y también es 2, y la derivada cruzada al cuadrado es 0. Por lo tanto, nuestro determinante nos queda igual 2 por 2, 4. Con esto ya podemos hacer el quinto paso, que sería la conclusión. ¿Qué necesitamos para el quinto paso? Ver la determinante y la segunda derivada con respecto a X. La determinante es 4, por lo tanto decimos que la determinante es mayor a 0. Y veamos qué pasa con la segunda derivada con respecto a X. En este caso, la segunda derivada con respecto a X es 2, es mayor a 0. Buscamos aquí en qué caso estamos, determinante mayor a 0 y segunda derivada con respecto a X mayor a 0. ¿Qué sería el caso de aquí? Determinante mayor a 0 y derivada segunda con respecto a X mayor a 0. Corresponde a un mínimo relativo o local. Eso podemos concluir aquí. Viendo la tabla, esto corresponde a un mínimo relativo o local. Pero si nosotros nos fijamos en el gráfico, este es el punto que está más abajo de toda la superficie. Por lo tanto, no es solo un mínimo relativo local, es un mínimo absoluto o global. Podemos aquí por la gráfica, viendo la gráfica, nosotros sabemos que es un mínimo absoluto o global.